Buenas tardes, estamos en Flores de Palabras. Agradecemos muchísimo la presencia de Lidiet Carrión, con quien se enlazará con nosotros vía Zoom. Bienvenida, Lidiet. Hola, gracias por la invitación. Gracias. Agradecemos también la presencia de Sofi Martínez. Hola, Sofi, muchas gracias, Sofi. Muchas gracias por la invitación. Agradecemos la presencia de Alma Bautista también. Muchísimas gracias, Alma. Gracias, Flavio, por la invitación. Y desde luego la presencia de Alejandra Villavicencio. Muchas gracias, Ale, por aceptar esta invitación. Gracias, Flavio, igualmente. Gracias por estar aquí. Alejandra, Sofi y Alma son parte de la red de Mujeres para una Vida Libre de Violencia. Les agradecemos mucho su presencia. Y le cedo la palabra a Alejandra para que nos haga una breve introducción y nos presente quién es Lidiet Carrión. Muchas gracias, Flavio. Pues bueno, Lidiet Carrión es una periodista independiente. Se licenció en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y es egresada de la Escuela de Escritores de la SOGEM, donde impartió clases de periodismo narrativo durante 5 años. A su vez, ha dado talleres sobre periodismo y género para periodistas en diversas ocasiones. Sus reportajes los pueden consultar en la sección de investigaciones especiales, tanto del Universal como en pie de página. Lidia, te agradecemos mucho por esta oportunidad para platicar contigo y aprovechando ya, pues te lanzo una pregunta. ¿Qué consecuencias trajo para ti escribir un libro como este? ¿Cuán difícil fue hacer esta tarea? Si nos permite, Sofi tiene una pregunta para ti, Alma, y te cedemos la palabra para que la respondas, sí. Pues primero que nada, darle, pues la verdad este libro es un libro que te enchina la piel desde el primer momento que tú lo lees. Usted plasma aquí una parte de la realidad que vivimos ahorita en el país, en nuestro estado, y mi pregunta sería, ¿cómo usted define la situación del país ante esta pandemia también, que es los feminicidios y la desaparición de las personas, ¿no? Alma. Hola, Lidiet. Para nosotras es un enorme gusto tenerte con nosotras aquí en esta plática. En particular, pues muy admirable tu trabajo, lo desarrollas perfectamente y yo te quisiera preguntar, de Ecatepec 2012-2014, que es prácticamente el periodo en el cual suceden estos hechos, ¿qué diferencia hay de ahora México país actualmente? Sí, pero la segunda pregunta, perdón, no la escuché bien. ¿Cómo definiría usted la situación que vive ahorita en nuestro país ante los feminicidios y la desaparición de las mujeres? Ok, digamos que la 2 y la 3 se parecen un poquito, ¿verdad? Sí. Pero voy a empezar con las últimas preguntas para dejar, y bueno, pues solo diciendo que ya no ve clases, solo aclarar que ya no ve clases en las HAMS, no vayan a decirme por ahí que ya lo dejé de hacer. Bueno, sí, los hechos finalmente el libro que yo hago trata de hacer, contar un poco un periodo de historia de un lugar muy complejo, muy difícil, en donde los feminicidios no paran, obviamente. Los casos que yo reporto son más o menos de 2011 a 2014, pero toda la historia que se va contando llega hasta 2018, inclusive en 2018, cuando se detiene al llamado monstruo de Ecatepec, pues ahora sabemos que al menos 2 de los casos que reportan el libro podrían estar vinculados a esta persona. Pero en 2018, cuando se detiene a esta persona, pues tampoco pone un alto a la problemática que se da ahí por razones muy específicas, pero que se replica en muchas partes del país, cada vez en más territorios.
Es decir, no hay es un continuum de violencia, ¿no? Un poco como lo que voy platicando, o trato de platicar ahí, como este tipo de espacios que crecen de manera muy desordenada y además con la connivencia de las autoridades, porque pues por un lado por la corrupción, ¿no? El cambio del uso de suelo, y además esta cosa que tiene que ver mucho con el tema de la comunidad, que es cuando por ejemplo en este caso que tiene que ver con espacios conurbados, que hay un territorio, en este caso por ejemplo las colonias que se encuentran alrededor de la Ciudad de México, no viven en función de ese espacio ni están pensadas en función de la gente que va a vivir ahí, sino están pensadas en función de hacer colonias o espacios dormitorios para gente que está trabajando y que está yendo y viniendo a la Ciudad de México, y que es decir, no son espacios que tengan sentido en sí mismos, sino están vinculados a esa metrópoli, ¿no? En donde están concentrados el empleo, el trabajo, las escuelas de calidad y también la oferta cultural. Entonces eso genera espacios o territorios que son como tierra de nadie, y que donde la sensación de la gente es estar perpetuamente, ser desechable, que es algo que se va reproduciendo a lo largo de todo el país. Entonces el tema no es, bueno, pasó esto en 2012 o en 2014, sino es algo que está pasando y que conlleva todas estas situaciones que tienen muchísimos impactos, muchísimas consecuencias, y una de ellas, una además terrible, pues es el tema del llamado feminicidio desorganizado o feminicidio sistémico, que tiene que ver con la desaparición de mujeres en la calle, en el espacio público, y agresiones sexuales y feminicidios cometidos por desconocidos, que no es la única violencia la única violencia de género, la violencia feminicida que se comete en el país. Está también, digamos, la clásica, ¿no? El feminicidio íntimo, que está ahí, que está en todo el país, pero bueno, esta en particular tiene que ver con estos territorios que no son territorios, que tienen que ver mucho con el tipo de país que nos planteamos. Entonces, bueno, pues hasta la fecha siguen ocurriendo cosas ahí que también lo hace el crimen organizado, y que el crimen organizado tiene una función en todo esto, tiene una función también en este país neoliberal, ¿no? En donde a una enorme cantidad de población se le trata como población desechable y que solo sirve para ciertas cosas, y que cuando dejan de ser funcionales para eso, no importa quién las mate o dónde vivan o en qué condiciones se reproduzcan, ¿no? Y ese es un mensaje que nos han lanzado al menos en los últimos 40 años de neoliberalismo en México, pero 30 al menos. Entonces, pues en 2020, ¿cómo está el país? Pues esto, justo hace poco estaba haciendo una entrevista con una antropóloga experta en el tema de violencia de género en comunidades indígenas o en comunidades rurales, y una cosa que se veía ahora es que este tipo de cosas de trata, de feminicidio, de desaparición de jovencitas, estaban llegando a territorios donde antes, no es que no hubiera violencia de género, pero no había este tipo de violencia de género, ¿no? Y bueno, ¿qué consecuencias tuvo para mí escribir el libro? Pues es duro, ¿no? Es duro, genera cicatrices, que tuve que dejar esos temas durante un tiempo para poder sanar y para poder también tener una perspectiva más clara de lo que quería seguir haciendo después, y de cómo aportar, también para evaluar cuáles fueron mis errores, que pude haber hecho mejor, qué aspectos no conocía, ¿no? Tratar de situar un poco toda la experiencia contenida y también descansar del tema, porque pues es una cosa dolorosa. Eso, básicamente. Quisiera, aprovechando tu presencia, Lidiet, sabemos que estás muy ocupada y que tu tiempo es limitado. Nosotros vamos a permanecer durante todo el programa, pero quisiéramos tener como tu semblanza del libro y del momento que tú describes en La Fosa de Agua, el río de los remedios, este
este río que parece la entrada al inframundo, o este río que es el mismo inframundo, en México hemos contaminado el país de violencia de una manera espantosa, tanto así que la violencia se siente en todos los hogares, en todas las clases sociales, en las comunidades indígenas, en las grandes urbes. La violencia pareciera que es una violencia que no solamente mata a mujeres, sino que también mata a jóvenes. Se puede hablar de juvenicidio también. Pero yo no quisiera seguir abundando sobre el horror del momento en el que vivimos. Quisiera tu impresión general del libro y tu impresión general del momento y de lo que desafortunadamente llamamos fenómeno del feminicidio. Sí, bueno, antes que nada una disculpa por no poder quedarme todo el tiempo, es algo que platiqué con Flavio antes, es que, sí. Bueno, justo en este tema de pandemia, pues tengo un niño pequeño, mi compañero y yo nos dividimos los tiempos, yo tengo que trabajar como esclava aquí, hablando de explotación precisamente, ¿no? Sosteniendo 2 trabajos así, acabo uno, acabo el otro, y luego, de ahí pero bueno, yo jamás podría negar una invitación de Flavio, lo conozco desde hace muchos años, también conozco su trayectoria, y además yo amo Oaxaca, aprendo muchísimo, y justo por eso hablaba un poco del tema de comunalidad, que es algo que siempre he querido explorar y abundar. No he tenido la oportunidad. Justo el año pasado, antes de la pandemia, este horror, había platicado con Flavio de que quería aprender sobre comunalidad, porque yo veía que justo en Oaxaca, en algunas comunidades, se daba este tejido social que impermeable al tema del crimen organizado y de la descomposición social, y que tenemos que aprender mucho de esas prácticas. No, obviamente no ocurre en todas las comunidades, ¿no? Pero que hay algo ahí acerca de la comunalidad, de la horizontalidad, de la idea de ser comunidad antes que individuo, que tenemos que recuperar en aras de sobrevivir y de ser de conformar territorios viables, porque efectivamente lo que pasa en el país, lo que pasa, pues más o menos desde 2004, 2005, pero acentuado en 2007 de una manera espantosa, y desde entonces es terriblemente grave, ¿no? Terriblemente grave. Por ejemplo, hay territorios en donde la única ley es la de personas que ya se convirtieron, que también a partir de todas estas dinámicas se han convertido en seres terriblemente malignos, ¿no? Para los cuales no importa nada la vida, no importa el sufrimiento, no importa nada, y eso tiene que ver con el tipo de sociedad que construimos y a los cuales le apostamos. La solución, por supuesto, no es única, ¿no? No es una alerta de género, no es en el caso, por ejemplo, del feminicidio, no se resuelve solo a una alerta de género, o vamos a hacer tal programa, o este día vamos a llevar todos nuestro monito rosa, sino es un conjunto de cosas que pasan por planear una ciudad, planear una comunidad, planear qué tipo de trabajo se hace, qué tipo de contenidos en educación, cómo vamos a organizarnos como comunidad. Sí, ahorita que decías el río de los Remedios, cómo se vuelve una entrada al inframundo, pues es un poco más triste que eso, porque el río de los Remedios alguna vez fue un río vivo, y creo que sí es una terrible metáfora. Alguna vez fue un río vivo, es decir, llevaba agua, tenía peces, la gente pescaba ahí. Y de nuevo, para satisfacer la necesidad de desahogar todas las aguas residuales de la Ciudad de México, pues se convierte en un canal de aguas residuales, de basura, un río en donde, pues por supuesto, nadie se puede meter a nadar, ni puede pescar, ni puede pasar un día de campo ahí, ¿no? Es un lugar, un río pues muerto, que lleva todas las aguas que la Ciudad de México, la gran metrópolis, ya no necesita, ¿no? Y que no importa contaminar a su paso otras comunidades u otros espacios, porque lo que importa es lo que ocurre en la Ciudad de México, ¿no? Y pues sí, es un lugar, pues ahí es un lugar donde históricamente van las bandas a tirar
muertos. Y de pronto, pues, estos muertos también se convirtieron en muertas, en asesinadas, ¿no? En jovencitas que son usadas de una manera, como un Kleenex, ¿no? Como un objeto completamente desechable, de usarse 1, 2, 4 veces y después desecharse con toda impunidad, ¿no? Y bueno, eso por supuesto va de la mano, insisto, con el desgarramiento del tejido social. No son monstruos los que hacen esto, sino miembros de la misma comunidad. Cuando yo empecé a investigar estos casos, mi hipótesis es que esto tenía que ver con las carreteras que pasaban, la carretera a Lechería, Texcoco Lechería, las carreteras, la autopista y la federal que van a México-Pachuca, que tenía que ver con un tema de trata para sacar a jovencitos de la zona, pero los que se han hallado en la zona, ¿no? Entonces, es la gente de la propia comunidad la que se va convirtiendo en estos, que pensamos en ellos como monstruos, pero en realidad están formando parte, están desempeñando un papel en la sociedad que construimos, y ese papel pues sí es de asesinos, de femicidas, de miembros del crimen organizado, siempre vinculados con la policía, ¿no? Con los miembros, con la seguridad pública. O sea, el crimen organizado no se puede instalar en un territorio sin connivencia de los cuerpos de seguridad y de investigación. Eso, en todos los casos que me ha tocado cubrir, que me ha tocado investigar, es así, ¿no? O sea, siempre el tema de la corrupción o de la infiltración en los cuerpos de seguridad está, ¿no? Por eso insisto que es un sistema, pues no es algo que llegó, sino es algo que se va conformando, que se va haciendo. Pues te agradecemos, Lidiet, por esta posibilidad de charlar. Vamos a abordar tu libro desde la perspectiva de las compañeras, que es muy importante que ellas se expresen. Ellas están trabajando con mujeres y te agradecemos mucho. Sí, muchísimas gracias, Lidiet, por tu tiempo, por brindarnos un poquito de tu conocimiento y de tu experiencia trabajando estos temas. Estos temas son muy importantes para nosotras. En la red trabajamos con mujeres que enfrentan situaciones de violencia, les damos contención psicológica, asesoría jurídica, entonces para nosotras es una tremenda experiencia acercarnos a ti y a tu libro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, igual felicitarla por este gran libro que como le decía, muestra la realidad en la que vivimos, y también para entender que estamos en una situación de que tenemos que trabajar con las mujeres para protegerlas, para acompañarlas, ¿no? Y entonces, pues muchas felicidades por este libro y muchas gracias por tu tiempo, por estar acompañándonos igual en este programa, ¿no? Anita. Lidiet, muchas gracias por tu compromiso. Es fundamental la labor periodística. Las defensoras y defensores de derechos humanos son fundamentales en este proceso. Lo vimos en tu libro. Ustedes son parte fundamental para que podamos evidenciar este tipo de actos tan atroces que están sucediendo con las mujeres. Muchas gracias, es admirable tu labor periodística y ojalá y podamos seguir teniendo más contacto contigo y poder tener más acercamiento. Claro. Te esperamos pronto en Oaxaca. Gracias, Lidiet. Sí, bueno. Te leemos en pie de página. Gracias. Sí, gracias. Hasta luego. Ahí. Continuamos. Yo quisiera que abordáramos el libro desde las miradas de ustedes como mujeres, como defensoras de los derechos humanos, como defensoras de los derechos de las mujeres, y quisiera una primera impresión del libro, si me permites. Sí, mire, como le comentaba, estábamos platicando con mis compañeras y le comentaba que desde el primer momento que yo empecé a leer este libro, la verdad es impresionante darnos cuenta de lo aterrador que es la situación, lo aterrador que es la violencia contra la mujer, cuántas vidas, cuántos sueños que ya no se van a realizar, cuánta injusticia. Vivimos en un estado misógino, un estado machista, cuánta impunidad, cómo reaccionaban las autoridades cuando las madres denunciaban
que sus hijos desaparecían, cómo las desprestigiaban, desprestigio a la víctima, cuánta corrupción dentro de las mismas personas que realizaban estos hechos. Existían autoridades que participaban, policías activos que participaban. Entonces, la verdad, al momento, a mí se me enchina la piel cuando yo leía en el libro cómo encontraban a las víctimas, ¿no? Cómo encontraban a nuestras mujeres, a jóvenes violadas, destazadas, golpeadas, algunas las mataban con piedras, cómo encontraban sus madres a sus hijas, ¿no? Cómo les describía las autoridades sin sensibilizarse, cómo encontraban a sus hijas violadas, ¿no? Y les decían las autoridades, bueno, si sus hijas eran muy santas, ¿por qué no las buscamos en la iglesia? Se fueron con sus novios, están embarazadas, por eso huyeron. Y en todas las historias que muestran aquí el libro, siempre llega la policía, al momento de que las madres denunciaban que sus hijas estaban desaparecidas, siempre las recibían con esto: es que sus hijas de seguro estaban embarazadas, su hija estaba embarazada y huyó, se fue con el novio a Acapulco a tomarse unas cervezas, esperen, las 3 días van a regresar. Entonces, la verdad es un libro que te traslada en la realidad en la que vivimos en el estado de Oaxaca, ¿no? En la que vivimos en nuestro país, y es muy triste, pues. Es muy triste, y como lo mencionaba, es una pandemia que ha existido y que nos negamos a reconocer, nos negamos a trabajar en ello. El tema de la desaparición de las mujeres, y el tema de los feminicidios, de la violencia de género, y esto nos traslada un poco a eso, ¿no? De la violencia que sufrimos ahorita en nuestro país. Ale, tu primera impresión del libro. Pues fue un libro difícil, muy duro de leer. La verdad es que hice varias pausas. La crónica que Lidiet hace es maravillosa, la manera en la que relata todo me refiero a que es maravillosa porque es muy fácil de entender y ella te va guiando, te lleva de la manita por cada uno de los casos, y a pesar de que son entre 10 o 11 casos, tú vas comprendiendo cada uno y vas entendiendo ese hilo conductor, además de que se nota el respeto de Lidiet para contar este tipo de historias. Entonces, por esa razón, este libro es maravilloso, pero también es duro, es difícil, es muy complicado, y estas pausas que hice, pues fueron para tomar un respiro, porque leías algo terrible y creías que, bueno, ya se iba a suavizar el asunto, pero de pronto te encuentras con algo más terrible y llegas al final del libro y no sabes qué fue lo más terrible de todo, lo más complicado de todo. Entonces, es como una angustia terrible estarlo leyendo, pero es nada en comparación con la odisea que viven los padres de familia, las madres y los padres en la búsqueda de justicia, en ese caminar, en ese andar tan difícil que recorren para encontrar a sus hijas. Y luego toparse con, como bien lo relata Sofía, pues con estas frases tan vacías, tan crudas, tan insensibles, donde las mujeres desaparecidas dejan de ser una víctima, por llamarles de alguna manera, para convertirse en putas, porque así es. O sea, se les dice, se dice de ellas que tenían tantos novios, tantas parejas, que se fueron con fulano, que sus relaciones eran así todo el tiempo y que consumían drogas y demás, cuando se olvidan de sus características principales en las que deberíamos enfocarnos, ¿no? Cómo era su sonrisa, cómo eran sus dientes, cómo era su pelo, para poder encontrarlas. Entonces, es muy feo darte cuenta cómo la sociedad mexicana ha normalizado esa violencia contra las mujeres, cómo es muy común pensar que seguramente te fuiste con el novio y que vas a volver, pero lamentablemente a esas mujeres que no se encuentran, pues es porque no se fueron por su propia voluntad. ¿En qué país estamos, Alma? ¿En qué país estamos, retomando esta frase tan cuestionadora? ¿En qué país estamos en que a las niñas que dibujan estrellitas en sus cuadernos, como lo describe Lidiet,
las convertimos en putas, como dice Ale. ¿En qué país estamos cuando lo mismo se mata a la pareja, la mata a la persona con la que dice amar, mata a las mujeres? ¿En qué país estamos cuando un ciudadano desaparece, un joven desaparece a otra joven? ¿O en qué país estamos cuando se utiliza a jovencitas para distribuir droga? ¿En qué país estamos? Y luego, después de que distribuyen droga, las matan y las desaparecen. ¿En qué país estamos cuando se ejercen tanta violencia sobre los cuerpos y se encuentran los cuerpos lastimados de la manera en que los describe Lidiet? ¿Qué te produce este país, Alma? A ti que quieres salir a la calle, que quieres salir a divertirte, que quieres salir a pasar tiempo, a disfrutar de los placeres que te puede dar la vida o la juventud. ¿En qué país estamos, Alma? Estamos en un país feminicida, estamos en un país violento, en un país machista, en un país patriarcal. ¿Qué me produce el saber a México así? Me producen más ganas de seguir defendiendo los derechos humanos. Me produce seguir haciendo acciones para desde donde estoy poder apoyar o brindar apoyo a las mujeres. Estas historias son cerca de 12 historias que narra Lidiet, son ciertamente una parte de todo un mundo, y yo encuentro en la relatoría de este libro datos en común, ¿no? En primera, las víctimas eran de los 13 a los 18 años, eran jóvenes. En segunda, pues desaparecen con un afán de regreso. Lidiet también ya lo ha mencionado, no se llevan ropa, suceden en el momento quizás más común, más cotidiano, no se llevan ropa, dicen ahorita vengo, voy a la farmacia, van a un mandado, van al trabajo, van a reunirse con sus amigos o amigas, entonces realmente no existe como ese afán de ellas querer irse, ¿no? No existen datos que indiquen que querían realmente no regresar. También rescato de este libro un modus operandi. Un modus operandi que sucede aquí en el Estado de México, que es reclutarlas, como tú dices, para la venta y la distribución de drogas, ¿no? La secuestran, el secuestro en algunas de las historias es por haber hablado, ¿no? Por tener deudas o por tener infidelidades. Entonces aquí toco un tema que ya había mencionado mi compañera Alejandra, cómo se estereotipa, cómo se prejuzga a las víctimas de feminicidio. Se les dice que porque anduvieron con uno con otro ya merecen la muerte, ¿no? Pero fíjate que también dentro del mismo libro, un criminólogo, existe la opinión de un criminólogo, antropólogo, especialista en estos temas, y nos dice que no debemos normalizar estos actos y que aquel hombre violento no es un monstruo, ¿no? Muchas veces tenemos como que esa normalización de decir es un monstruo, ¿cómo pudo haber hecho eso? Las personas que cometen este tipo de crímenes tan atroces son hijos sanos de un sistema, son hijos sanos del patriarcado. Y este criminólogo, esta opinión del criminólogo y antropólogo, nos dice que por más cruel que nos parezca, el actuar humano, el cometer estos crímenes son producto de un actuar humano. Son productos de una decisión humana, ¿no? Por más cruel que nos parezca, y que no estamos lejos, cualquiera de las personas, de convertirnos como tal en un criminal de esta magnitud, en ser capaces de descuartizar, en ser capaces de matar. ¿Por qué? Porque se necesitan condiciones para llegar a hacerlo, y estas condiciones son prácticamente tres. Uno, una sociedad que permita esta evolución, que permita el avance de las violencias, también una cultura que lo solvente, y aquí me refiero a la sociedad pues patriarcal y a la cultura machista, donde cosifican a la mujer, y se necesita también un sistema que lo alimente, un sistema. Teniendo estas tres condiciones, la sociedad, la cultura y el sistema, estamos en perfectas condiciones para poder estar creando y para poder estar fomentando actitudes violentas y para poder estar creando a personas o a hombres que son feminicidas como tal. ¿Por qué? Porque la mujer merece todo, o sea, merece la muerte, merece ser exhibida si comete alguna falta, y esto no es un hecho aislado, es un producto de un sistema patriarcal que nosotros hemos venido sufriendo, tanto los hombres como las mujeres. Entonces, eso te puedo opinar. Sofi, cuando una madre se desaparece su hija,
nos narran varios casos aquí en la fosa de agua. Lo primero que hace, sale a buscarla en la noche. Si desapareció en la tarde y en la noche no llegó, sale a buscarla, va al lugar donde le dijo que iba a estar y no está. Si fue una fiesta, va a buscarla a lo que queda de la fiesta, busca los contactos que tiene de su hija, si tiene 1 o 2 contactos telefónicos, si tiene 1 o 2 contactos de Facebook, trata de entrar a su Facebook, va con los vecinos, pregunta con los amigos y llega con las autoridades. Tú, como defensora de los derechos de las mujeres y acompañante que eres de casos específicos, ¿te recuerda algo a lo que sucede en Oaxaca cuando vas al Ministerio Público a acompañar un caso? ¿Se parece a lo que está pasando en nuestro estado, lo que narra Lidiet? ¿Cómo lo acercarías a nuestra realidad? O si quieres también hablarnos de un caso específico de lo que viste en la fosa de agua para traerlo un poquito a la realidad. Pues es completamente, estamos en la realidad de lo que pasa cuando la víctima acude a denunciar la desaparición de su hija, ¿no? Lo que comentábamos precisamente cuando acudimos aquí a hablar sobre la red y sí, todo ese tipo de cosas, en el que el MP no te cree que estás sufriendo violencia, no te cree de que tú no tienes nada que ver con lo que ha pasado, ¿no? En que no te preocupes, vas a volver a regresar de todos modos, pierdes esa credibilidad, como lo mencionaba, desde el primer momento, en vez de que ellos protejan a la víctima, la juzgan, dudan de su palabra. Entonces, completamente la realidad de lo que pasa y los casos que hemos atendido nosotros como red de lo que pasa en el estado de Oaxaca, ¿no? Estaba yo ahí leyendo unos documentales, leyendo unos reportes que sale en prensa y todo eso, donde señala que durante este gobierno se han detectado 118 desapariciones de mujeres, ¿no? Durante el gobierno de Alejandro Murat, y no simplemente durante este gobierno. En el mandato pasado se detectó 179 mujeres desaparecidas. ¿Dónde están esas mujeres? ¿No? ¿Dónde están esas mujeres niñas, madres, hermanas, que salieron a buscar, a lo mejor que salieron a trabajar, a buscarse el pan de cada día, que salieron a la escuela a superarse por un mejor futuro, ¿no? Está el caso de Itzel González, de 23 años, ella es estudiante de enfermería, debido a la contingencia, el incremento de desapariciones subió un 60% debido a la contingencia que estamos atravesando por nuestro estado, por nuestro país, por el mundo. Ella es estudiante de enfermería, salió a ver a un familiar, ya no regresó. Está el caso de Cassandra, de 23 años de edad. Ella es una madre que buscaba empleo, vio una nota por redes sociales donde buscaban niñeras, empleada doméstica, acudió a la cita y ya no regresó, ¿no? Está el caso de Abril Isabel, de 35 años, ella desapareció, encontrada 2 días después, violada, muerta. Está Minerva, 23 años, Elizabeth, 29 años, Juquila, 14 años, Yesenia, 24 años, Fátima, Luz, Gabriela, estudiantes, madres, que ya no regresaron a su casa. Madres desesperadas por encontrar a sus hijas, sin respuesta por parte de las autoridades, sin esa misma fe en ellas de la historia que están contando, ¿no? ¿Cuántas víctimas indirectas que están sufriendo por la desaparición de sus hermanas, de sus madres? ¿No? Es algo completamente que está en la realidad de las autoridades, esa falta de sensibilidad, de la falta de actuación rápida por parte de la eficacia de las autoridades, ¿no? Y aparte lo que muestra algo muy importante en el libro, y lo comentaba, que pasa en todas las historias, ¿no? La mala actuación por parte de las autoridades en la detención de los imputados, en la detención de los criminales. Los agarran, los desaparecen 2 días y los presentan hasta el 3er día, violando el debido proceso, algo que después perjudica en todo el proceso, porque los abogados de estos imputados decían, bueno, acá para empezar,
ustedes realizaron una mala detención al imputado, ¿no? Fue torturado. Fue torturado, fue golpeado y esto te tira todo un caso, ¿no? Los peritajes, unos peritajes, no encontraban a las niñas, los cuerpos de las niñas ya se encontraban en fosas comunes porque los peritajes apuntaban que eran niñas de 20 a 24 años, no eran las edades de las niñas, por eso no encontraban a las menores, ¿no? La violación a las cadenas de custodia debido a de las cosas que estaban pasando. O sea, algo que perjudica también en el proceso, la inexperiencia, ¿no?, de las autoridades. Entonces es algo que está completamente en la realidad que vivimos y en los casos que también nosotros hemos recibido, hasta en los casos de violencia familiar, ¿no? Ay, Ale, cuando vemos el caso de estas niñas de 13, de 14, de 16, de 18 años, cuando vemos estos casos y vemos la descripción que hace Lidiet de cómo los peritos opinaban de que eran mujeres mayores de edad, o sea, decían, tiene 20, 25 años, tiene tal edad, y no se corresponde con la realidad. Eso provoca que la madre, la familia siga buscando que el cuerpo esté en una fosa común, los restos que encontraron estén en una fosa común, y no hay un mecanismo claro para encontrar a la víctima. Esto es brutal, esto es terrible, pero en la vida real pareciera que así como los criminales tienen el mismo modus operandi, así como los casos se parecen mucho, como ya lo dice Sofi, las autoridades pareciera que actúan de la misma manera. ¿Qué te provoca a ti leer un libro como La Fosa de Agua y luego en tu labor como defensora encontrarte con autoridades, con fiscales, con agentes del Ministerio Público, con investigadores que actúan de la misma manera? Me provoca indignación, me provoca más ganas de seguir trabajando, pero también, siempre lo he dicho, la responsabilidad, si bien la más grande responsabilidad es del Estado, de las instituciones como sí, tal, de brindarnos seguridad, también tenemos mucha responsabilidad la sociedad en general, ¿no? Con ello no quiero decir pues que tenemos la misma responsabilidad que las instituciones, por supuesto que no, pero sí creo que también es muy necesario que la sociedad en sí empiece a reconstruir esas relaciones que las hay, que las hay en otros lugares o que incluso las hubo en algún momento, ¿no? Se tienen que reconstruir, se tiene que volver a tejer, se tiene que volver a construir una comunidad donde estemos pendientes de los unos a los otros, donde nos cuidemos. La comunidad está rota, Ale, claro, la sociedad está enferma. Claro, el tejido social está roto, México está roto, por donde lo veamos. Hay gente que es muy optimista, lamentablemente yo no soy tan optimista, dicen que hay quienes dicen que no, o quizá no lo quieren ver, quizá no se quieren dar cuenta que la violencia está ahí, que si bien a lo mejor han tenido la suerte, la fortuna de no toparse con esa violencia, de que a lo mejor no han tenido ningún familiar desaparecido, que a lo mejor no los han secuestrado y eso, pues la violencia existe, hay personas allá afuera que sí están atravesando por cuestiones así, entonces sí el tejido social está roto y hay que recuperarlo, hay que ver ejemplos de municipios, por ejemplo en Guerrero e incluso en Oaxaca, donde como decía Lidiet, o sea, es muy difícil que penetre el crimen organizado, precisamente porque entre ellos se cuidan, se protegen, se conocen. Muchas veces nosotros no conocemos a nuestro vecino, o si lo conocemos solamente lo saludamos y bueno, sabes que es un hombre de como 40 años y hasta ahí no sabes ni su nombre. Y mucho de esto pasa en ciudades tan grandes como por ejemplo la Ciudad de México o municipios tan enormes como lo es Ecatepec, como lo es a lo mejor la ciudad de Toluca, y justamente estas ciudades que describe Lidiet son así, o sea, las ciudades dormitorio, pues son lugares donde uno nada más llega a dormir, porque el modelo de vida, el estilo de vida que se ha trabajado en este México neoliberal ha hecho que las personas solamente
salgan de sus casas muy de madrugada, recorran grandes distancias que les toma muchísimo tiempo por el tráfico y por el mal servicio de transporte público, llegan a sus trabajos, se la pasan ahí todo el día y ya llegando la noche tienen que hacer el mismo recorrido otra vez, esa distancia tan larga para llegar a sus hogares. Entonces, estas ciudades dormitorios son justamente así, no logras conocer a tus vecinos, porque ¿a qué hora convives con ellos? No tienes tiempo, te la pasas trabajando. Entonces, yo creo que muchos de estos casos, pues también los puedes ligar por ahí, ¿no? Como estas familias tienen que salir desde muy temprano, bueno, los padres de familia tienen que salir a trabajar y entonces las jóvenes se quedan solas mucho tiempo, ¿no? O si bien tienen que ir a la escuela, pues saliendo de la escuela, las actividades que realizan, pues sus padres no están, no pendientes, pero a lo mejor enterados de lo que están haciendo sus hijos, ¿no? Y entonces, por eso es tan importante reflexionar en qué nos hace falta para lograr reconstruir ese tejido. Yo veo aquí en este libro que hace falta mucha política de vivienda, pero de vivienda sustentable, de construir entornos urbanos que realmente sean vivibles. Porque si nosotras buscamos en Google, que ayer lo hice justamente para conocer un poco estos lugares que describe Lidiet, pues son ciudades grises, son ciudades feas, son ciudades que no tienen las condiciones mínimas necesarias para tener una vida digna. Hacen falta servicios como el agua potable, como la luz. Si no tienes esas condiciones mínimas, pues ¿qué mensaje te están dando tus instituciones? Que no les importas. Como decía Lidiet, lo anoté por aquí, eres un ser desechable, ¿no? Las mujeres y todo su entorno, todos sus familiares son desechables, ¿no? Entonces tenemos que empezar a hacer alternativas de vivienda sustentable, a lo mejor que se empiecen a construir espacios seguros, como lo dice bien la teoría de las ventanas rotas, esta teoría donde se explica un poco el desorden y la violencia que hay en las ciudades cuando se relaciona con el entorno urbano. Si tú ves un entorno feo que te genera un poco de inseguridad, de miedo, pues así es como se va construyendo esa comunidad. Esa comunidad empieza a tener miedo porque ve el edificio triste, abandonado, con los vidrios rotos, y piensas que entonces toda esa ciudad pues es insegura para ti, para tus hijos. Entonces, eso me llama muchísimo la atención. Estas ciudades dormitorio son terribles, incluso también tienen condiciones de hacinamiento. O sea, en un espacio muy pequeño viven muchísimas familias y que, como te menciono, no las conoces. ¿Cómo protegernos? Ale, Oaxaca está en alerta de género, que es un fenómeno o es un mecanismo que establece el Estado mexicano, las leyes mexicanas, para decir que en Oaxaca estamos al borde de una crisis, o si no es que estamos en crisis. ¿Tú ves algún cambio en esto? No, yo considero que estamos ya en crisis, ¿no? Hay quienes tenemos quizá la fortuna de no sentirla todavía, pero ya está. Y hay quienes ya les está afectando. Y no veo un cambio, lamentablemente. En la política pública, ¿no? Aunque bueno, la política pública que últimamente se ha trabajado en la Cámara me ha sorprendido bastante. Los memes estos que dicen de que somos países, que somos Finlandia, sí, bueno, tampoco es para tanto, ¿no? Pero sí, se está trabajando. Lamentablemente los cambios no se ven luego, sí, ¿no? Eso hay que tenerlo claro, ¿no? Mañana ya vamos a ver que aquí todos vivimos saludablemente, felices y contentos, ¿no? Pero, por ejemplo, esto de que ahora ya el acoso callejero pues va a ser penado es un grandísimo avance, porque desde ahí empieza. O sea, desde ahí, desde ese pequeño cambio, podemos empezar a generar otros cambios muchísimo más grandes. Entonces, sí creo que es un gran avance, que lamentablemente no se va a ver luego, pero estamos avanzando. Y ahí, pues sí, me esfuerzo en ser optimista, ¿no? Porque hay que trabajarlo. Alma, ¿se puede ser feliz en un país feminicida? ¿Se puede ser feliz? Una joven como tú, profesionista, tú estudias, terminaste la maestría,
eres una trabajadora de una institución, eres una joven que quiere hacer una vida normal, como dicen las niñas que querían ser unas niñas normales. ¿Se puede ser feliz una mujer joven en un país feminicida, machista, en un estado con tanta pobreza, con alerta de género? ¿Se puede ser feliz en un país y en un país como México, un estado como Oaxaca, en municipios como la ciudad de Oaxaca, con cinturones de miseria como los que tenemos y con hambre en las colonias periféricas? No, Flavio, no se puede ser feliz definitivamente. Una de los fundamentos de los derechos humanos es la dignidad humana, como decía Ale, ¿no? Entonces los derechos, al ser interdependientes, es una obligación del Estado que el Estado tenga esa responsabilidad. ¿Cómo es de eso cumplir, de los derechos interdependientes? Es decir, que un derecho depende de otro. Si me Sí. violentan un derecho, en consecuencia me van a estar violentando otro, y si me garantizan un derecho, a consecuencia me van a estar garantizando otro. Entonces, aquí lo retomo, ¿por qué? Porque como mencionaba Ale, o sea, la violencia no es un hecho aislado, es un hecho multifactorial y tienen que ver mucho sobre las condiciones mínimas de vida. Los derechos humanos son eso, son las condiciones mínimas de vida que debes tener para lograr tus proyectos de vida, para poder realizarte como persona y para poder llamarte ser digno, ¿no? O llegar a esta felicidad individual independientemente de tus proyectos de vida. Entonces, si estás en un contexto, en este caso Ecatepec, ¿no? Estado de México, si estás en un contexto en el cual no existen, y decía Liliet, no existen ni áreas verdes, entonces, ¿cómo puedes tener un sano desarrollo, ¿no? ¿Cómo puedes tener un óptimo bienestar? Muchas de las familias que vivían en Ecatepec se han ido a causa de la delincuencia. Entonces se está quedando como abandonada, ¿no? Y qué tanto nosotros personalmente tenemos la aspiración de tener una casa, tener un trabajo, tener una familia, pero a costa de que, sí es cierto, sí lograban tener viviendas las personas, pero estaban a 2-3 horas de su lugar de trabajo, ¿no? Entonces, como decía Ale, existía esto, ¿no? Las salidas, el no estar como tal involucrado en los temas que pasan con los hijos, hijas o personas que están a cargo de tu cuidado, ¿no? Entonces, sí, no se podría ser feliz definitivamente mientras exista violencia. Yo pugno porque deberíamos de implementar una cultura de paz, una cultura de resolución pacífica de conflictos. La violencia el resultado que tenemos ahorita de la violencia no es de hoy, es consecuencia de sistemas de educación que hemos tenido desde antes. Entonces, la violencia como tal, pues son como dos teorías, ¿no? Las que se manejan de la violencia. Una que es una violencia innata, que la tenemos por el simple hecho de ser personas y que así somos y que buscamos como la autodestrucción siempre, ¿no? Y otra que nos dice que es donde yo compagino más, que la violencia es aprendida. Que la violencia, sí es cierto, es aprendida, tiene dos factores, ¿no? Uno es que somos agresivos, que es una agresividad natural, porque tenemos esa agresividad como para poder defendernos ante cierto peligro, y otra que nos volvemos violentos por la sociedad, ¿no? En cómo nos desarrollamos con la sociedad. Entonces, es una violencia que ha sido aprendida, que ha sido realmente gradual, ¿no? Llega, como decía Ale, es desde el acoso callejero, hasta los embarazos, hasta la violencia familiar, que son los casos que más llegan a la red Removie, la violencia familiar, hasta el último, que es el grado más extremo de violencia, que es el feminicidio. Entonces es una escalera como tal, ¿no? De las violencias que van aumentando, pero son consecuencia de una educación o de una forma de resolución violenta realmente, ¿no? Y vamos perdiendo cierta empatía para con los demás, y vamos normalizando estas violencias, ¿no? Que me causaba también asombro el hecho de los relatos que narra, que están en redes sociales incluso, de las personas autoras de estos crímenes. La mayoría de estos autores, bueno, en particular mencionaba Lidiet a el monstruo, ¿no? De Ecatepec, y también el Milis, que Sí. era un exmilitar. Me sorprende cómo ellos narran en sus declaraciones y dicen que ellos fueron víctimas de violencia, que fueron víctimas de abusos sexuales a los 10, 11, 12 años, y ellos empiezan a crear un odio hacia las mujeres. Es donde ellos empiezan a crear ese odio hacia las mujeres, y es donde las ven como cosas, nos ven como cosas, como seres que pues no deberían de existir, que agarran ese rencor, ¿no? Entonces, esa es la esencia de la violencia feminicida, que nos cosifica, que creen que pues somos desechables, como también decía Lidiet, y que es sorprendente porque también abona la narcocultura,
¿no? O sea, qué tanto la narcocultura abona a que los niños y las niñas puedan tener tan normalizado este grado extremo de violencia, ¿no? Al grado de que los primeros feminicidios los encontraban los cuerpos literal, ¿no? Nada más expuestos, exhibidos, pero después hubo otros casos, ya una vez que se detuvo, por ejemplo, a el monstruo de Catepec, hubo otros casos, al Milis, perdón, hubo otros casos donde ya estaban los cuerpos de las mujeres destazados, ya estaban cercenados, ya estaban irreconocibles, las metían en cementos, las desaparecían en ácido, ya eran crímenes súper atroces. Entonces, cómo la violencia va evolucionando y los métodos en que ellos también cometen sus feminicidios van evolucionando, pero a causa de esta violencia aprendida que se va desarrollando. Sofi, ¿se puede ser feliz en una colonia popular donde hay hambre, donde está junto el basurero, donde está el sector más contaminado de la ciudad, donde la ciudad arroja todos sus desechos y hay escuelas sobrepobladas, casas donde se vive el hacinamiento? ¿Se puede ser feliz en un ambiente así? ¿Cómo vive en un ambiente así una joven como tú, que además ama la vida, ama la libertad, ama los derechos humanos y está comprometida con que las cosas sean diferentes en este país y quiere que haya justicia? O sea, ¿cómo se vive en un ambiente así tan sórdido como el que tenemos en algunas regiones y, por ejemplo, en la zona donde tú vives? Pues creo que no se puede ser feliz, es muy difícil poder salir adelante en un lugar donde no hay oportunidades, en un lugar donde está abandonado, en un lugar en donde no hay trabajo. Las mujeres salen a buscar el alimento y hay gente que se aprovecha de esta situación, de la vulnerabilidad de las familias que viven ahí, la manera en la que se vive ahí, no es un lugar digno para que una persona pueda vivir, ¿no? La gente sale a buscar en otras escuelas, en el centro, en otros lugares, por esa hambre de superarse, por esa hambre de no dejar que la gente explote de ti, ¿no? Por esa hambre de no quedarse, de ser algo más, de no quedarse en la situación de la colonia de ahí en la Vicente es muy triste. Tú no escuchas que alguna autoridad se acerque y diga, ok, vamos a pavimentar. No estamos tan lejos de la ciudad y es una zona que no está pavimentada, es una zona que carece de mucho de alumbrado público. Las escuelas, si usted va a ver las escuelas, son escuelas que no tienen lo digno para hacer una escuela, para impartir la educación a los niños que están ahí, ¿no? No son aptas para los menores, no hay suficientes alimentos para que tú puedas tener una vida, ¿no?, digna, una vida saludable, una vida, no, o sea, a la colonia le avientan lo que queda, pues, ¿no? Son los marginados, pues, y no solamente en donde yo vivo, sino en varias colonias que están más adelante, a lo mejor del otro lado de la ciudad, ¿no? Son varios puntos, aunque son cercanos al centro de Oaxaca, son puntos abandonados, pues, ¿no? ¿Cómo va a habitar gente al lado de un basurero, donde llega toda la basura de Oaxaca? ¿En qué condiciones de salud se imagina puede estar una persona, los niños, las señoras ya grandes de edad, las adolescentes, los señores, al lado de un basurero donde se expide tanta cosa tóxica ahí, ¿no? O sea, ahí lo que hace la colonia es motivar a salir de esa situación, de lo que no quieres, y avanzar, pues, ¿no? Avanzar, ayudar a esa gente que sufre violencia, mujeres que son violentadas por sus maridos porque viven todavía en ese mundo machista, patriarcal, de que, nano, tú a la cocina, ¿no? Tú cuidas a los niños, te vas, 6, 5 de la mañana te vas al molino a moler el frijol, a moler el maíz para que hagas tortillas, porque cuando yo regrese quiero la comida servida, quiero mis tortillas de mano, quiero esto, quiero el otro, ¿no? Yo me voy a ir a trabajar y después regreso. O sea, es un lugar donde hay mucha violencia también familiar, mucha violencia a las niñas,
Es un lugar en donde, aunque si se desaparece alguien, yo nunca he escuchado que en la colonia Vicente, porque es un lugar en donde no está en la mira de las autoridades, ¿no? Entonces, es muy triste vivir en esas condiciones. Es muy triste ver a las casitas de lámina cuando llueve, cuando el cielo se estalla y llueve de montonar, cómo entran la lluvia a las casas, están los recién nacidos. Entonces es muy triste y es algo que le digo, o sea, no estamos tan alejados del centro de la ciudad y no hemos visto que a una autoridad ¿no? Sí. Eche ojo a esas situaciones. Gracias. Entonces, Ale, nos quedan ya 3 minutos. Quisiera que un minuto, perdón por ser tan cortante, en un minuto nos dieras como un mensaje final acerca de lo que te deja el libro y lo que tenemos que hacer, para que luego Alma y luego Sofi cerremos en esta idea. Lo que te deja el libro, la enseñanza del libro y lo que tenemos que hacer para hacer algo para cambiar esta situación. Bueno, mira, a mí me gustaría decirte que este libro deberían leerlo las adolescentes. Si bien es cierto que no creo que Lidiet lo haya pensado para niños y adolescentes y que es un libro muy duro, sí es verdad que deberían leerlos estos jóvenes. ¿Por qué? Porque precisamente las personas que aparecen aquí son jóvenes. O sea, ellos lo vivieron, ellos lo sintieron y ojalá que no, pero muy posiblemente esto pueda seguirse repitiendo. Entonces es importante que todas las mujeres estemos preparadas, sepamos qué hacer y sepamos a qué nos enfrentamos, para en función de eso, pues caminar juntas y tomar acciones para poder resolver esta realidad tan difícil que nos está tocando como de construir y volver a construir una vez más. Entonces, este libro me deja muchas enseñanzas, porque si bien es con algo con lo que trabajamos todos los días, pues tenerlo así aquí, narrar o adentrarte a cada una de las historias, pues parece que te dice cosas que realmente no sabías, ¿no? O que las sabes, pero a medias. Entonces, este gran trabajo de Lidiet, yo creo que desde Removie vamos a hacer algo para socializar este libro, para que muchas mujeres se acerquen a él y lo conozcan, lo lean. Y pues nada, el mensaje que quiero dar es que todos podemos hacer algo para erradicar la violencia. Todas y todos. Tenemos la responsabilidad de hacer valer nuestro derecho a vivir una vida libre de violencia. Alma. Bueno, pues yo quisiera finalizar comentándote que de los 25 países en América Latina que tienen mayor índice o mayor tasa de feminicidios, México ocupa el lugar 23. Oaxaca en particular tiene el 11 a nivel país. Entonces, la violencia está, la violencia existe, pero sí me gustaría que también visibilizáramos el actuar de las organizaciones de la sociedad civil, el papel tan fundamental que cumplen y también de las y los periodistas. En el libro narra también, se logra evidenciar cómo las madres o las personas cuidadoras de las adolescentes o de los adolescentes, porque también hubo casos de hombres, de jóvenes, cómo se vuelven ellos investigadores, investigadoras. Ellos se dedican e impulsan al sistema de justicia, ¿no? Están ahí permanentemente, pero solos definitivamente son discriminados, definitivamente se les niegan muchos derechos, y cómo se acogen a organizaciones de la sociedad civil para poder impulsar, ¿no?, el actuar del Estado. Entonces yo cerraría con esto, con refrendar el compromiso y también nosotros como sociedad visibilizar el compromiso que tienen las organizaciones de la sociedad civil. No es un tema fácil, no es una labor fácil, se expone la vida misma a costa de la defensa de los derechos de las mujeres, y pues visibilizar eso y darnos cuenta que un papel fundamental es la organización civil bien organizada, ¿no? Las organizaciones de la sociedad civil organizada. Gracias, Alma. Sofi, lo que te deja el libro, la enseñanza y el mensaje que tú quieras dar a la gente que nos sigue. Pues lo que me deja este libro es de que si como sociedad nos solidarizamos con otras personas, podemos prevenir muchas situaciones de las que pasan en este libro, ¿no? Que si hubieran más oportunidades, la gente no sería en un estado de vulnerabilidad para que otra gente abusara de las mujeres, de los jóvenes, en general de toda la comunidad, ¿no? Y prevenir, o sea, decir que nosotros ya estamos poniendo nuestro granito de arena, formando esta red,
que es de prevención, acompañamiento, asistencia jurídica, acompañamiento psicológico para la prevención de las mujeres que sufren violencia. Y todos podemos poner ese granito con diferentes actuaciones, ¿no? ¿Tienen ustedes una página en Facebook, en Twitter? Sí, en Facebook estamos como Red de Mujeres para una Vida Libre de Violencia, en Twitter estamos como Red-Oaxaca, y en Instagram también estamos como Red-Removie, y tenemos también un número telefónico donde nos pueden localizar para cualquier asesoría jurídica, alguna denuncia, ¿no? Acompañamiento, también asistencia psicológica, ¿no? El número es, déjame te lo doy bien. Es 951-471-3910. Él es el... Pues muchas gracias a Alma Bautista, quien es maestra en tu especialidad, en Derecho Procesal, a Alejandra Villavicencio, que es bailarina y socióloga, a la licenciada Sofía Martínez. Muchísimas gracias a las tres de la red Removie. Muchas gracias muchas gracias a Lidiet Carrión, que nos hizo el honor de charlar esta mañana con nosotros. Ojalá puedan todas y todos leer La Fosa de Agua, editada por Debate y prologada por Blanche Petrich, por la gran Blanche Petrich. Aquí está el póster. Muchas gracias. Gracias a Regeneración.